Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios en Uribe School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Así es, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y en esta oportunidad, esta clase va dirigida a cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes del segundo año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios. Bien, vamos a empezar con nuestra clase, vamos a abrir los telones y en esta oportunidad vamos a tratar acerca de un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de la educación en la época colonial, conociendo la historia del Perú por tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Así es, profesor responsable de Historia del Perú para cada uno de ustedes. Y esta clase, como dije hace un instante, va dirigida a los estudiantes del segundo año de secundaria. Así es, mi apreciado estudiante. Bien, vamos a hablar nosotros y vamos a recordar que el virreinato es considerado también como un tiempo, o como llamarían algunos historiadores, los tiempos de la época colonial. Bien, todos sabemos perfectamente que la corona española estaba representada por el rey. El rey fue la máxima autoridad de todo este imperio colonial para cada una de las colonias y en especial para nuestro Perú, ¿no? Ahí tenemos a la cabeza en este esquema al rey. Luego vamos a ver ahí en tres cuerpos el Real y Supremo Consejo de Indias. Miren ustedes, fue importantísimo, te dije en clase anterior. ¿Por qué razón? Porque este Real y Supremo Consejo de Indias pues se encargaba de orientar, de aconsejar aquí al rey en el arte del gobierno. Es más, tenía una gran potestad de poder nombrar, ¿no? A petición de ellos, por encargo al rey, nombrar a los virreyes en cada una de las colonias, ¿no? Que España tenía pues en toda Hispanoamérica. El Real y Supremo Consejo de Indias. Luego tenemos ahí, como todos sabemos que el rey no podía estar en cada una de sus colonias, nombraba la titularidad o su representación del cargo al denominado virrey. Este gobernaba, mire, y presidía a la vez de la mano con la Real Audiencia, ¿no? Y todos sabemos que el virrey, representante del rey en su colonia, pues presidía la Real Audiencia. Y esta va a estar presidida, como te dije, por el virrey y también por un grupo de personajes con mucha autoridad, llamados los oidores, o también conocidos como autoridades locales, ¿no? Y ahí vamos a tener, si hablamos de autoridades regionales, vamos a tener ahí a los alcaldes mayores, propiamente los corregidores, alcaldes menores, propiamente los regidores en todo el gobierno colonial. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el objetivo de todo este esquema? Fue, ¿qué cosa? La colonización. ¿Qué cosa significó, mis apreciados estudiantes, la colonización? Va a ser el poblamiento que va a hacer España en estas tierras nuevas de América y en especial también del Perú, mi apreciado estudiante. ¿Y el objetivo principal cuál es? Lo tienes en pantalla. Explotar las tierras descubiertas, invadidas, sometidas por España, principalmente acá en el Perú y en toda América del Sur. El segundo objetivo, ¿cuál fue?
¿Qué cosa le dijo el rey a sus colonos? Vayan a las tierras nuevas y evangelicen. ¿A quiénes? A los indígenas. ¿Qué quiero decir, mi apreciado estudiante? Vayan y conviertan a los indígenas de idólatras en cristianos. Vayan y bautícenlos con nombres cristianos. Miren ustedes, acuérdate que la religión fue traída por España. La religión fue implantada por España. No te olvides. Y el tercer objetivo, mis apreciados estudiantes, y el tercer objetivo que tuvo la colonización española en América y en el Perú, escúchame Mateíto Cayagua, escúchame con atención, fue el dominio de la población por la iglesia y por el Estado peruano. Acá va a jugar un papel muy importante, mi apreciado estudiante, Valeria Merino, con atención. Acá juega un papel importantísimo que la iglesia y el Estado, las distintas órdenes religiosas que van a llegar a nuestro Perú. Miren ustedes, ¿por orden de quién? Por orden nada más y nada menos de su majestad, el rey de España. Durante el proceso de colonización, porque esto fue un proceso, no fue de noche a la mañana, fue un proceso de colonización y ahí se suma el proceso de transculturización, que va a ser la mezcla de dos conocimientos, el conocimiento de España y el conocimiento del Perú, se van a mezclar y aparece un nuevo conocimiento, el conocimiento mestizo peruano. Así como se van a mezclar la raza indígena con la raza española, también se va a mezclar, ¿qué cosa? También se va a mezclar el conocimiento, dando, miren ustedes como resultado, el conocimiento mestizo peruano. Durante el proceso de colonización, cada una de las metrópolis colonizadas por España van a tener que aceptar las implantaciones de vida, las implantaciones de formas de vida en todas sus actividades, económica, religión, en todas las condiciones que se pueda dar como interés de España, como colonia de América del Sur. Mira, mi apreciado estudiante, acá estamos observando las bases importantes ideológicas y políticas que España tenía. Fueron tres. Mateíto Cayagua. Uno, había un ejército español muy bien organizado y ansioso de nuevas conquistas heroicas en nombre del cristianismo. Acuérdate que España, escúchame bien, no solamente viene portando su espada, su arcabuz, su caballo, sino también viene portando una cruz y en la mano una Biblia. Porque el rey le dio, ¿qué cosa? El rey le dio esa obligación a cada colono español de evangelizar al indígena, de convertirlo en cristiano y a la santa religión católica acá en nuestras tierras. La segunda base ideológica, mi apreciado estudiante, fue el catolicismo, el idioma español. Acuérdate que el idioma español, que es propiamente el castellano, definitivamente tuvo que primar en toda nuestra sociedad colonial. Mira tú, el absolutismo en la corona eran los elementos que unificaban a la nueva identidad nacional. La nueva identidad nacional. Mira tú, aparece el concepto de propiedad privada. Antes que España llegue al Perú, había un concepto. ¿El concepto de qué? De que la tierra era de todos y para todos. Ahora la tierra tenía un dueño. Aparece la propiedad privada como concepto bajo interés de una nueva identidad nacional. Y la tercera base ideológica, mi apreciado estudiante, del segundo año de secundaria fue la ambición expansiva
¿En busca de qué? De riquezas. ¿Para premiar a quién? A todos aquellos hombres que habían destacado en la invasión. Ellos llaman conquista, pero no debería ser así. Estamos hablando de invasión porque conquista va a ser un término muy bonito y muy simpático. Impresionante. En efecto, mi apreciado estudiante, el proceso de evangelización por la naturaleza del clero, o sea, estamos hablando de órdenes religiosas que llegaron a nuestro Perú, fue compulsivo y la mayoría de veces violento. ¿Qué cosa le dijo el rey a estos colonos? Miren ustedes, españoles, a estos colonos religiosos, vayan y evangelicen, pero no le dijo cómo van a evangelizar. Y como el indio, señores, como el indígena, mi apreciado estudiante, no estaba dispuesto a dejar sus costumbres, no estaba dispuesto a dejar sus huacas, sus santuarios, sus templos, sus creencias, ¿qué cosa? El español a palos, a latigazos. Señores, evangelizó al indígena. El indígena, con la finalidad de no sentir dolor, tuvo que aceptar ¿qué cosa? Ser evangelizado. Tuvo que aceptar ¿qué cosa? Que se le bautice con un nombre cristiano. Acá, acuérdate, mis anteriores clases, mi apreciado estudiante del segundo año de secundaria, acá contaremos con la primera, ¿qué cosa? Mestiza de oro, hija de Francisco Pizarro e Inés Guaylas Yupanqui. ¿Te recuerdas? Francisca Pizarro Guaylas. Luego vendría el Inca Garcilaso de la Vega y así sucesivamente. ¿Qué cosa aconteció en Cajamarca, por ejemplo? Atahualpa, para no ser sentenciado a morir quemado vivo en la hoguera, ¿qué cosa? Aceptó ser bautizado y se le bautizó con el nombre cristiano de Juan Francisco. Mira tú, entonces esa era la idea importante, principal que tenía España en cuanto a la evangelización. ¿Quiénes se iban a encargar de esa evangelización? Mi apreciado estudiante, ¿quiénes? Las distintas órdenes religiosas. Mira tú, el regio patronato o el papado autorizó, ¿qué cosa? La llegada a estas tierras de América y del Perú, ¿qué cosa? La llegada de distintas órdenes religiosas. Y así aparecieron los dominicos, también conocidos como la Orden de Santo Domingo. Aparecieron los franciscanos, los agustinos, los carmelitas, aparecieron, miren ustedes, aparecieron los jesuitas, los mercedarios y así. Ellos se encargaban de qué, mi apreciado estudiante, de qué, de evangelizar, de convertir al indígena a la santa religión católica. Cuando se habla de educación en la colonia, se habla de dos aspectos importantísimos. La educación con un espíritu de religiosidad. Y lo otro, cuando se habla de educación, se habla pues de solamente un pequeño grupo de poder. El indio jamás. ¿Qué cosa se decía en la colonia? Indio educado, diablo encarnado. Mira tú, el indio no podía ser educado. No, 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 solamente se educaban ¿quiénes? Los criollos. ¿Y quiénes eran los criollos en la colonia? Eran los hijos de españoles nacidos en América o nacidos acá en estas tierras del Perú. Ellos sí tenían la facultad, el privilegio de poder educarse en los distintos colegios que habían creado, ¿quiénes? Estas distintas órdenes religiosas. Y los colegios fueron bautizados bajo el símbolo de la cruz. Y los colegios fueron fundados por estas órdenes de dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas, jesuitas, etcétera, etcétera. Miren ustedes, y los maestros, no había maestros como ahora, maestros civiles. Había maestros solamente religiosos o sacerdotes. Miren ustedes, y así fue la educación en la colonia.
¿Cuáles fueron estas características de la educación? Fueron varias, mi apreciado estudiante, y acá te las estoy resaltando. Estudiante del segundo año de secundaria, fue elitista. ¿Qué cosa quiere decir? Solo tenían acceso los miembros de las clases dominantes, españoles, mira tú, criollos ricos y los caciques. ¿Quiénes eran? Descendientes de la antigua nobleza cusqueña, como José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, cacique Tungazuca Surimana y Pampamarca. Mira tú, un indio muy fino, descendiente de la antigua nobleza cusqueña. La mayoría, dice, las mayorías sociales estuvieron excluidas de recibir educación. Negros, ni hablar, indios, menos. Solamente estos grupos de españoles, los chapetones, grupos de criollos y descendientes de la antigua nobleza. Por esa razón, mi apreciado Mateito, por esa razón se dice que una característica principal de la educación en la colonia fue ser elitista. No te olvides. Segunda característica fue dogmática y absolutista, debido a que era, dice, impuesto por el Estado y no podía ser cuestionada por nadie. Nadie podía refutar lo que el rey había ordenado, reales ordenanzas. Nadie podía contrarrestar, contravenir, no aceptar lo que el rey había dispuesto, mira tú, para quienes solamente recibirían la educación en estas tierras de América y del Perú. Por eso se dice que fue dogmática y netamente absolutista. Fue memorística o simplemente memorista. ¿Qué quiero decir? Las lecciones, mi apreciado estudiante, no eran como ahora. Ahora el profesor César Uribe está explicando bajo criterio, bajo las fuentes, bajo los textos que ha estudiado, que ha leído. Tiene un sentido propio. Pero en los tiempos de la colonia, no, señor. Usted tenía que grabarse, memorizarse tal cual decía la lección. Y el profesor, ¿qué cosa hacía, mi apreciado estudiante? No dictaba, no explicaba como ahora lo hago yo o como lo hacen tus maestros, sino todo lo escribía ¿dónde? En el pizarrón. Ahí escribía el maestro. Y luego de terminar o llenar la pizarra, los ponía en pie a todos los estudiantes y les decía, les hacía repetir en forma de coro, 2, 3, 4, 10, 50, 100, cuantas veces sea necesario para que quede grabada en la memoria. Pobre de aquel que se olvide, señores, era severamente castigado. La educación en la colonia fue severa, fue bastante drástica. No había sacerdote, profesor, que no ande con su correa en la mano o que no ande con una palmeta. Y se la daba en las manos, se la daba en el trasero. En cada escuela, en los tiempos de la colonia, había vamos a ver, un calabozo de castigo. Y ahí iban todos los reprobados, todo aquel que no captaba la lección. Era muy drástico, mis apreciados estudiantes. Tanto así que en la parte superior del pizarrón decía, la letra entra con sangre. Mira tú, la letra entra con sangre. Vamos a ver, es una frase que amedrantaba, una frase que asustaba a los estudiantes a realmente aprender y estudiar. Mira tú, hoy no se le puede llamar la atención a un estudiante, ni mucho menos tocar a un estudiante, pobre profesor, imposible. Por eso se dice que fue memorista, dado a que la metodología educativa, dice, se basaba en la repetición, repetir, 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 hasta que quede grabada en la memoria. Patriarcalista. Oiga, escúchame con atención. La mujer estuvo excluida de recibir educación, excepto algunas familias con poder económico. No, 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 no. Mi hija sí, por supuesto que había. Miren ustedes. Y esto se daba por el estatus que tenían. Las mujeres recibieron un tipo de instrucción educativa elemental y simple. Prepárate para ser esposa. Prepárate para atender a tu marido. Prepárate para atender a tus hijos, pero no sueñes con la escuela.
Impresionante. Por eso se dice patriarcalista, mi apreciado estudiante. Otra característica sumamente importante fue que fue religiosa. La educación tuvo un espíritu religioso. Ya te dije, no había maestro en la colonia que no use sotana. La religiosidad, una característica fundamental de la sociedad colonial. Dice, y no tuvo ajeno al quehacer educativo definitivamente. Predominan contenidos de filosofía, mira, escolástica medieval, la formación teológica en las escuelas. Todas las escuelas eran bautizadas con el término de San Carlos, San Antonio, San Andrés, San Alfonso, miren ustedes. Y cuando aparece una casa superior de estudios que va a ser la primera universidad decana del Perú y América, San Marcos. O sea que los españoles traen al Perú la terminología de San. No te olvides. Otra característica fue rígida, lo que te decía hace algunos momentos. Los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en clase. Y ahí está lo que te decía, no era broma. La letra entra con sangre, frase característica en la parte superior del pizarrón. Y así el estudiante estaba comprometido. ¿A qué cosa? A captar y aprender la lección. Ahí vemos, por ejemplo, una fotografía donde se imparte en clases y el maestro está con su palmeta. Ricardo Palma, en los tiempos de la colonia, aquel que no aprendía, al rincón, le quitaban el calzón, ¿no? Porque así se denominaba en ese tiempo, le daban de palmetas en el trasero. Pero suena bastante tosco, bruto. Por esa razón, Ricardo Palma, en La Bohemia en mi tiempo y en tradiciones peruanas, cambia, ¿no? Y le dice, pues, de manera bastante simpática, lo que fue al rincón quitacalzón, ¿no? Miren ustedes, impresionante, asistemática. Otra de las características importantes, miren ustedes, de lo que aconteció la educación en la colonia, dado a que en la colonia no existió un sistema, dice, de normas o que se regularice los aspectos concernientes a la educación básica y a la educación superior. Casi lo mismo se brindaba en estas escuelas de los tiempos de la colonia. La orientación de la educación respondía a los siguientes objetivos concretos. Ahí está de amarillo, mis apreciados estudiantes. Al aprovechamiento indígena para producir riqueza. Esa era la idea de España. Producir riqueza. Tenemos que aprovechar todo esto. Miren ustedes, el indígena no puede ser educado. Indio educado, diablo encarnado. No, no. Nuestra mano de obra barata. Y por ahí no sé quién descubrió, te decía, que al indígena si le dabas hoja de coca, el consumo, la masticación o el chachado de esta hoja de coca, le proporcionaba dos cosas. Fuerza para el trabajo y le reducía el apetito alimenticio. El español dijo, con esto me ahorro y tengo una mano de obra productiva y barata. Por eso que no había indio que pase, mira, los 33, 34 años. Llegaban cadáveres ya a estos tiempos, mis apreciados estudiantes, nuestra modesta casa de estudios. Otro objetivo es que respondía a la evangelización de los aborígenes o simplemente indígenas, así se les denominaba, cambiar su forma de pensar y su forma de creer, dejar su idolatría, así es, dejar sus huacas, su veneración al sol, la luna, las estrellas, ¿no? Y convertirse en la nueva religión. Otro objetivo concreto, la formación adecuada de la clase dirigente. Te vamos a formar en la escuela para que dirijas, para que mandes, para que ordenes. ¿A quiénes? A los indígenas. Así es, para eso tienes que prepararte. Entonces, esta fue definitivamente el objetivo principal y concreto de la educación en la colonia. Aculturizar a los indígenas al castellano y a las costumbres nuevas. Acostúmbrate ahora a tu nueva lengua. ¿Cuál fue el idioma oficial del imperio incaico? El Runa Sini.
pero también se hablaba otras lenguas, como el puquina, como el ayabaca, como el aymara. Entonces todo eso se tenía que simplificar a un solo lenguaje, el castellano. No te olvides, mi apreciado estudiante, los niveles de la educación, una educación elemental, hoy en día educación inicial y primaria, donde los encargados de enseñar las primeras letras estaba a cargo de los monjes o religiosos en las escuelas convencionales. Una educación intermedia se dio en los colegios mayores y de los colegios los caciques, donde se impartían los cursos que se dictaban en la Universidad de San Marcos. Los colegios como San Pedro, San Pablo, el Real San Martín, Colegio San Felipe, San Carlos, Real Convictorio de San Carlos y otros colegios caciques impartían, ¿no?, algunos cursos en formación de lo que se impartía en la educación superior. En la educación superior, mi apreciado estudiante, esta se impartía netamente en la universidad. Y la primera universidad creada, como te dije, en el Perú, en los tiempos del rey Toledo, fue nada más y nada menos que San Marcos. Era netamente San Marcos para la aristocracia colonial, para los hijos de los funcionarios de la corona, formaban teólogos, mira, se formaban ahí clérigos, se formaban abogados y se formaban médicos. Las primeras facultades en San Marcos. Hoy San Marcos, señores, es del pueblo y para el pueblo, gracias a la reforma universitaria de grandes personajes significativos en la historia nuestra, en la historia nacional. La Universidad de San Marcos, primera universidad, mi respeto a los sanmarquinos, la primera universidad creada en América y creada en nuestro Perú. Miren ustedes, la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos, católica al 100%. Fue fundada, señores, el 12 de mayo de 1551, en los tiempos del virrey Toledo, se autorizó la fundación de esta universidad. Los educandos en San Marcos, ¿quiénes eran? Los hijos de los nobles, los hijos de los ricos, los hijos de los invasores, conquistadores en la colonia. Los educadores, ¿quiénes eran? Eran sacerdotes que pertenecían a la orden de Santo Domingo y también a otras órdenes religiosas. Pero quienes llevaban la batuta eran los dominicos. Y las facultades, te decía, teología, artes, derecho y medicina. La medicina es tan antigua como el hombre, el derecho igual, las artes y la teología igual en estos tiempos de la colonia, mi apreciado estudiante de nuestra modesta casa de estudios, Uribe's School. Mira tú, acá tenemos una fotografía que fue llevada pues a un retrato pintado en óleo, el cual nos representa la Lima colonial. Miren ustedes las señoritas con vestidos muy elegantes que rozaban el piso. Ahí tenemos los carruajes. Esta es la plaza principal de lo que vendría a ser hoy la plaza mayor de la cultura iberoamericana, simplemente la plaza de armas en el centro de nuestra ciudad capital. Bien, mi apreciado estudiante, con esta clase prácticamente estamos despidiendo el mes de julio. He seleccionado un video para que tú puedas reforzar mi explicación del día de hoy, lunes 27. Observa también el video, por favor, muy importante, entrevistas a grandes maestros, grandes historiadores que hablan acerca de la educación en la colonia. La educación entonces no era para todos, era para un pequeño sector perteneciente a la clase de poder, mi apreciado estudiante del segundo año de secundaria. Gracias por tu atención y ya nos estamos viendo la próxima sesión de clases. Tu profesor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní. Vamos a dejar esta clase sin ninguna tareita. Es importante que tú siempre escuches con atención
una, dos, muchas veces para que quede esta explicación de tu modesto profesor en aprendizaje. Gracias, mi apreciado estudiante. Un buen día y felices fiestas patrias. Mañana, 28 de julio, un aniversario más de nuestro querido y hermoso Perú. Bendiciones, saludos a la familia. Tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní.